Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer otro vídeo. Llevo unos días que no subo nada porque, bueno, los vídeos que yo tenía he tenido que esperar a que se terminasen de subir porque tenía bastantes. Como habéis podido ver, durante estas navidades prácticamente he estado subiendo vídeos cada 2 días. El motivo, pues muchos lo conocéis. He estado más tranquilo en casa, bueno, por un motivo de estar en casa confinado por el dichoso COVID. Y bueno, pues hemos pasado las navidades aquí mucho en el aviario y por eso hacía vídeos cada 2 días. Ahora ya, pues entre el trabajo y demás, pues a tope y el aviario me dedico a él, pero no tengo tanto tiempo para hacer vídeos. En cuanto a novedades del aviario, bueno, pues en teoría hoy es día 9, pues dentro de un par de días, mañana no, pasado, tenemos ya nacimientos. En teoría tenían que nacer 5 parejas. De las 5 parejas hay 3 con huevos pisados. Los demás, las otras 2, eran huevos claros. Lo que he hecho ha sido retirárselos, ¿de acuerdo? Retirárselos, dejar descansar 4 días y luego les vamos a poner otra vez a esas 2 parejas el nido. Prácticamente yo creo que ya están todas las parejas, todas, con huevos. Menos la 26, que ha hecho el nido y todavía no, pero es que la he juntado hace nada, ¿vale? Las he juntado hace nada, las que quedaban. La verdad es que el número de huevos de este año vuelve a ser alto. El año pasado, no sé qué pasó, pero no, ni mucho menos tenía el número de huevos que yo solía tener en las puestas de mis canarias, que normalmente siempre era de 4 o 5. Pues el año pasado nada, puestas de un huevo, 2 huevos, 3, no sé a qué se debe, no sé si era un tema de alimentación o del cambio o qué, pero este año he vuelto a retomar los números de media de las puestas que yo tenía. De hecho ha habido alguna pareja con 6, que por cierto una tenía los huevos claros, la de 6 es precisamente una de las que le he quitado los huevos. Y nada, por lo demás, todo bien, no hay ninguna cosa extraña, salvo una cosa. ¿Os acordáis de esta pajarita que era la que pillé, que estaba enferma y que yo la tuve que tratar rápidamente? Bueno, pues hubo un compañero que me puso un comentario y me dijo, yo no sé si fue David de Aviario de Amagarraf, creo que fue él, que me dijo, no sé, hace movimientos raros, vigílala porque parece que esa pájara no ve bien. Pues el que me lo dijo, creo que era David, tiene toda la razón y esta pájara tiene problemas de visión. De hecho ahora me está escuchando, pero no me está viendo y ya lo tengo comprobado. Ahora como veis está aquí al lado y yo la he arrimado el dedo y además viene hacia mí porque no me está viendo. Ella no sabe dónde tengo el dedo. Y tú la sacas y te acercas a ella y nada. Bueno, pues esta pájara, según lo que yo he estado viendo, tiene cataratas. Como las personas mayores, cataratas. No es una pájara vieja. Esta pájara tiene 3 años, yo creo. Sí, no llega ni a 3 años esta pajarita, ¿vale? Y bueno, pues tiene ese problema. ¿Cómo ya sospeché esto? Bueno, me lo dijo el compañero, lo he estado viendo y luego aparte la voy a sacar ahora, ¿vale? Voy a ver si hago un clic, la saco y os lo enseño para que si os pasa, veáis, ¿veis? Ella oye, pero no ve, ¿vale? Entonces, por eso no se sube al palo, porque no ve. Come y bebe porque lo he puesto aquí. Pero ahora os enseño cómo vemos que tiene cataratas, ya veréis. A ver, con el móvil no se ve muy bien. Hay que fijaros mucho. Pero, ¿veis el ojo? ¿Cómo tiene en el centro un punto blanco? A ver, del otro lado. Jo, esta pajarita era muy buena. Es que con el móvil no se llega a apreciar. Vamos a ver si con esta luz de aquí lo podéis ver. ¿Veis el punto blanco que tiene? ¿Veis el punto blanco? En el centro del ojo. Ahí, ¿lo veis? Bueno, pues ese punto blanco, ¿veis? Ahora se ve mejor. Ahí, ahí, ahí. Ese punto blanco es lo que hace que no vea, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se corrige? Bueno, pues en humanos se hace una operación de cataratas donde le sacan lo que es la lente del ojo
y lo sustituyen por una, pues de un donante. 1.800 euros por ojo y listo. Fácil. En perros también se suele hacer ya. Si el perro grande, se suele hacer ya. En canarios está descartado, ya no solo por el precio, es que tienen los ojos demasiado pequeños y no se llegaría a poderles operar, ¿vale? Eso es lo que me han dicho, lo que me he informado, lo que he leído, ¿vale? No sé si será del todo cierto, pero es así. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, pues he buscado una solución y en internet he leído que la única solución para el tema de los canarios es, bueno, pues echarle diariamente una gota en cada ojo de esta cosa de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Esto lo he comprado por Amazon, ¿vale? Pero vamos, que es un problema que no creo que os pase, porque yo mira que he tenido canarios y pájaros de otro tipo y es la primera vez que le pasa eso a alguno. Si le ha pasado, desde luego yo no me he enterado. Pero verlo como tal, detectarlo, saber qué le pasa a eso y verle la pupila en color blanco, solo me ha pasado esta vez, con esa canaria. Entonces, bueno, pues se quedará en el aviario. Evidentemente esa pareja no la voy a echar a criar. A lo mejor el macho llega y coge la pisa, pero claro, ya no puede hacer el nido, ni puede hacer nada y no lo voy a hacer, ¿vale? Así es que espero que la pobre siempre vea como para poder... Vea, no, sino que se oriente para beber y comer. No le moveremos ni el bebedero ni el comedero y que viva lo que tenga que vivir así. No creo que se pueda mejorar mucho. No obstante, yo voy a hacer lo que dice la gente, que esto dice, son unas gotas, ¿vale? Y la gente dice que mejora bastante. Esto se le echa a perros y gatos, ¿vale? Es para perros y gatos. Yo lo estoy usando en canario. Imagino que será lo mismo. Ojalá y se recupere. No lleva antibiótico, es una especie de colirio que ayuda a limpiar la lente. No se va a arreglar, no se va a curar, pero a lo mejor ayuda a que vea un poco, de tal manera que ella pueda hacer un poco de vida más normal, ¿vale? Ella escucha al macho que tiene al lado y también por eso se llega a orientar un poco mejor. Pero no... Pero no... Está pidiendo comer aquí la hembrita, ese macho. Mira, mira. Ahí está. Eso es una muy buena señal. Tengo muchas parejas así. Y bueno, pues para terminar, quería comentar una cosa. El tema de el criar. ¿Por qué yo crío ahora? Mucha gente me ha puesto en comentarios, incluso por Instagram, me han escrito un privado diciéndome ¿dónde vas criando ahora? Eso es artificial, qué explotación, le viene mal a los ejemplares, no tienen ni idea. A ver, yo no trabajo de esto. A mí me da igual que tener una buena cría, tener una mala cría. Lo único que quiero es que los animales estén bien, nada más, y pasármelo yo bien. No me voy a leer libracos. Me voy a informar de todo y voy a leer las cosas cuando me apetezca. Yo no quiero, como digo, ganarme la vida con esto. No quiero tampoco decir lo que tiene que hacer la gente en su casa. Pero yo, por el periodo en el que yo tengo más libertad, que ha sido el periodo de Navidades, a mí me interesa adelantar la cría y terminarla pronto. Por eso yo lo he adelantado. Aún así, ya lo explico en otros vídeos, pero aún así hay gente que me dice, da igual, mejor me lo pones, los estás explotando para tu conveniencia. Vamos a ver, estos pájaros yo ya sabía que iba a criar con ellos en esta fecha. Yo no estoy criando en la calle, estoy criando en un recinto acondicionado donde llevan viviendo ellos ya bastantes meses y tenemos 45 de humedad y 23,4 grados, ¿vale? 23,4 grados constantes todo el tiempo, ¿vale? 23,4, sube a 24, baja a 22, pero así está, ¿vale? La humedad igual, súper buena la humedad. Entonces, entre eso y que la luz es completamente artificial y que yo llevo ya planificando criar en esta fecha hace meses, yo ya he empezado el proceso de adaptación de la luz para la cría y la alimentación y todo lo he hecho ya en base a criar en estas fechas. Entonces,
¿Por qué no puedo criar en estas fechas? Claro que se puede, ¿vale? Y no se me van a morir los pollos de frío, ni nada. El único problema que puedo tener yo es que los pájaros no se encelen porque los nuevos sean pájaros que todavía no están fértiles, porque nacieron tarde. Motivo: el año pasado yo crié tarde. Hice las parejas el día de los enamorados, el 14 de febrero. Hacía muchísimos años que yo no lo hacía así. Siempre lo hacía en diciembre. Pero el año pasado, por circunstancias, tuve que hacerlo de otra manera. ¿Qué sucede? Que este año he vuelto a lo de antaño. He vuelto a criar cuando a mí me gusta. En Navidad. Empiezo en Navidad, ¿vale? Empiezo a hacer parejas en Navidad. Lanzamos ya las crías a última semana de diciembre. Otros años lo he hecho primera de enero, segunda de enero, pero ahí le anda. Entonces este año lo he vuelto a hacer como yo lo hacía. El problema, ya lo dije en otro vídeo, puede ser que haya machos o hembras que todavía no estén fértiles en la primera puesta o el primer intento que yo hago, ¿vale? Pero es que también puede pasar lo mismo cuando criamos más tarde. O sea, que es que hay cosas que yo creo que no tienen ni pies ni cabeza. Otra cosa es que me digáis, joder, estás criando macho en Madrid, en la terraza de tu casa, tío, se te van a morir los pollos por mucho que se encenen los pájaros, porque los días ya son más largos. Ahora ya está anocheciendo cada día un minuto más tarde. Los días son un poquito más largos, el sol es de otra intensidad, de otra luminosidad. Puede ser que hay pájaros en Madrid que se encelen, yo no digo que no. Pero claro, si luego nacen los pollos y los tienes por la noche a temperatura de menos 2 grados o nos cae un Filomena otra vez, pues tenemos un problema. Pero no es el caso, ya digo. Yo controlo aquí totalmente la temperatura y la humedad. Así es que vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera y que cada uno críe cuando lo estime oportuno. Otra cosa es que veamos en internet una persona criando al que se le han muerto los pollos porque los tiene en la terraza y ya ha criado en diciembre y ahora hace menos 2 grados. Perfecto, ahí podemos decir, hombre, no hagas eso, se te van a morir. Pero en un caso como este, ¿por qué no? Es que no le veo ningún tipo de sentido al no poder criar ahora. El único sentido es ese, que no estén fértiles los pájaros. Por eso yo suelo ir a concursos de los primeros, porque yo crío pronto. No voy a concursos de los últimos, ya lo habéis visto. Yo muy pronto dije, se acabaron los concursos para mí, porque empieza mi temporada de precría. Es así. Bueno, nada más, compañeros. Ahí os dejo y nada, hasta el próximo vídeo. Chao.